Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Hoy tengo un lujo que es tener en el podcast a Antonio Cortés. Para quien no lo conozca, Antonio Cortés es un profesional de la venta TIC, de las tecnologías de información y las comunicaciones, que lleva toda una vida, porque estaba Antonio, bienvenido, que no te he dejado ni hablar. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. El lujo es mío, ¿eh? El lujo y el privilegio es mío. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias a ti. Estaba revisando tu currículum y dije, bueno, qué casualidad. Empezamos en el mismo año en las TIC, en el 98. ¿Qué te parece? Buah, largo lo Entonces, pillamos, lo ¿no? peor, sí, lo peor es que luego sumas y dices 22 años y subiendo, ¿sabes? Sí. Parece que fue ayer, pero no, ya se van acumulando años, sí. Sí. Pero estamos igual de jóvenes que en el 98, Antonio, así que no O hay que más, o preocuparse. más. O más. Desde luego más sabios que en el 98, casi seguro. Casi seguro. Revisaba tu trayectoria y, bueno, al menos la que tienes publicada en LinkedIn, que empezaste en el 98, ya empezaste como comercial. ¿Cómo es que te dio por empezar ya directamente a vender? Pues mira, la verdad es que no lo tenía previsto. Es cierto que vengo de una familia donde mis padres tenían una pequeña negocio de cara al público, con lo cual han sido bueno, un estudio de fotografía que al margen de producir o de hacer ese servicio de fotografía, Uh-huh. la parte más importante era la venta de cara al público, ¿no? Con lo cual algo heredado, ¿no? En mi casa se ha vivido mucho lo que era la atención al público. Pero era algo que no tenía previsto y fue un poco por una oportunidad laboral que me salió, que me permitía irme durante un año a Estados Unidos a formarme en un Uh-huh. entorno de ventas muy especializado, en el entorno IT, del cual tampoco conocía nada. Y la verdad es que me gustó, me llamó la atención esa oportunidad de trabajo. Tuve la suerte de poder eh, atraparla, por así decir, y bueno, y ahí comenzó mi carrera en el mundo de las ventas. Y luego, por otra parte, me he sentido muy cómodo. Siempre he pensado que tarde o temprano, si hubiese empezado en otro tipo de sector, en financiero, o en marketing, o en contabilidad, hubiese acabado en el mundo de las ventas. Creo que para eso también te puedes hacer, pero también Se naces un nace, poco. yo creo que se nace, ¿no? Sí, 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 yo sí, también estoy sí, de sí. acuerdo. Yo creo que yo creo que se nace también. Es una cosa muy curiosa, pero yo creo que también se nace. Eh, Antonio, tú leí el otro día y me hizo mucha gracia, ¿no? 52 quarters en una compañía prácticamente de software, ¿no? Salvo algunas cosillas que tenía Simante de hardware, pero principalmente era software. ¿Cómo Ujú. se sobrevive a 52 quarters en una compañía multinacional americana, además de software? Buah, pues sí, la verdad es que es complicado. Sobre todo esta es la parte de industria IT, la parte más de fabricante, es una parte un poco más volátil, ¿no? Se suelen ver carreras profesionales con muchos saltos, muchos cambios, ¿no? De una compañía a otra. Es complicado porque además son compañías que cotizan en bolsa, con lo cual tienen una presión brutal, muy fuerte con los resultados trimestrales. Eso hace que caiga una presión muy alta, muy importante, desde de arriba hacia abajo. Eh, Presión en cascada, eh, ¿no? sí, presión en cascada por los resultados del trimestre, que es lo más importante para la compañía, que tiene que reportar en bolsa cada 3 meses volumen de ventas, de beneficios, de facturación. Y claro, sin embargo, en ventas, pues esos tiempos a ti no te No dicen son, nada, ¿no? Tú vas a los no tiempos son. que van los clientes, ¿no? Que van los proyectos. Con lo cual es complicado. Tienes que aguantar muchas presiones y, bueno, tienes que saber también contener un poco la respiración, ¿no? Y saber lo que es importante. No olvidarte quién te paga al final, que son los clientes y bueno, que Correcto. es a quien te debes y con paciencia y si tienes suerte y un buen equipo directivo, pues aguantas tiempo. Ujú.
Bueno, y además si eres bueno, como es el caso, ¿no? Porque yo tengo el privilegio, para quien no lo sepa, de haber colaborado con Antonio en varias ocasiones, en las que además de trabajar muy duro, nos lo hemos pasado genial trabajando. Sí. Con lo cual, puedo decir de buena fe que es un gran profesional, que sabe muy bien cómo hacer su trabajo. No, te agradezco las palabras, pero realmente creo que el secreto en esto está en saber empatizar, que eso creo que es Sí, algo que todo buen vendedor debe tener, saber empatizar con los clientes y luego sentido común, ¿eh? No hace falta no, ser no hay terriblemente que hacer un 20 inteligente, másters, listo, no, es sentido correcto. común y saber empatizar, ¿no? Entender a otra parte y aplicar ese sentido común, ¿no? No tiene mucho Que, más misterio. que ya sabemos todos que es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque al final parece que a alguna gente le falta un poquito, ¿no? Pero bueno, Sí, eso sí, ya. Pero efectivamente en ventas yo creo que el sentido común es lo que nos ayuda. Nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a ganar y nos ayuda a entender cuando perdemos, ¿no? sí, correcto. Tú al estar en un fabricante tienes una casuística muy particular, ¿no? Porque al final tratas con el cliente final, tratas con el partner o colaborador que esté en el medio haciendo la operación, si existe, y tratas con el mayorista. O sea, tú al final tienes 3 clientes casi, si me descuido, ¿no? Sí, y ya si le Y sumas cada la uno venta interna, diferente, ¿no? sí, si Sí, le ya, sumas la bueno, si venta le suman, interna que con buena multinacional tienes que hacer muchas veces, ¿no? Porque tienen que entender claro, también cuál es tu mercado y que muchas veces suelo comentar que en una multinacional eres casi el abogado defensor de tu cliente, ¿no? Estás ahí para defender un poco a tu cliente de lo que la multinacional entiende que tienen que ser las políticas de licenciamiento, de servicio, de soporte, de lo que sea, ¿no? Es complejo, pero también es verdad que los fabricantes a veces lo hacemos todavía más complejo, ¿no? El modelo. estoy de acuerdo. Sí, lo hacemos más complejo, no es sencillo. Y además tienes que tener suficiente cabeza como para entender que eres una parte más de la cadena de valor, ¿no? No aportas ni más ni menos que un integrador, alguien que está también de cara al final, de cara al cliente final y que muchas veces es el prime contractor, ¿no? Quien firma los contratos Sí. ni aportas más que un mayorista, que también tiene un papel muy relevante en los procesos de venta, sobre todo de fabricantes. Eh, y al final está el cliente final también por ahí, ¿no? Que es quien nos paga a todos y es a quien en teoría tenemos que poner la vida más fácil. Eh, con lo cual, bueno, pues tienes que jugar un poco con todos esos palillos bueno, y estar atento a que todas las fases de la venta vayan acomodadas para todos los diferentes actores, ¿no? No es sencillo, pero bueno, pero tampoco es complicado. Al final es acostumbrarse, ¿no? Supongo que es poco a poco ir viendo cómo funcionan e ir adecuando, ¿no? El sentido común supongo que es la guía fundamental para sobrevivir Sí, a cada vez que haces un cambio te sí. enfrentas a una Y situación, entender muy una bien situación también nueva. Toda la todo el cadena, ¿no? proceso, ¿no? Toda la cadena y qué es lo que es importante para cada uno, para el integrador, para el distribuidor, para el cliente, por supuesto, ¿no? Para tu compañía y ahí saber conjugar un poco una solución válida para todos, ¿no? Ujú. Al final es engranar la cadena, ¿no? La que todos somos partes de esa cadena y lo que tenemos que hacer es ver como un puzzle, ¿no? Todos tenemos que ver cómo encajamos dentro del puzzle para que al final, pues vosotros como fabricante ganéis, gane el partner, gane el mayorista y sobre todo gane el cliente final, que efectivamente es el que nos acaba pagando a todos la nómina. Sí, correcto. Porque Aquí nos si el debemos. cliente no Ujú. paga y no está contento, tenemos un problema Sí, serio. sí. Sí, pues serio como con mayúsculas. Con lo cual ahí tenemos, esa es la clave, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el mundo del fabricante? Empezar como fabricante. Sí, Eh, empezar a vender en un fabricante. sí, mira, creo que los fabricantes tienden a pensar o tienden a distribuir el mercado según lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? Una buena idea en Sí, ingeniería, un desarrollo de un software, de un hardware, de una aplicación, de un algo, y tienen definido muy bien el mercado. Y en eso son muy buenos, ¿no? Y además suelen tener un ámbito internacional, ¿no? Cuando fabrican quieren, pues, aunque sean compañías americanas o israelíes o europeas, al final tienen un espíritu de internacionalización, ¿no? ajá, Creo que lo más importante para alguien que comienza en un fabricante a trabajar es entender mucho el mercado objetivo al que va a ir.
eh, eh, porque si no, acabas cayendo un poco en esa vorágine de creerte que el mundo o la estrategia de marketing Es la que que el funciona, ¿no? El fabricante se PowerPoint. marca va a funcionar en todas partes, ¿no? Entonces, si comienzas en un fabricante está muy bien, vas a sufrir un proceso de lobotomización, nada más entrar en cualquier fabricante. Estos son todos clavados, ¿no? Siempre tienes un proceso de una semana que es el new hire, ¿no? Pues donde, bueno, pues te convencen de que son los mejores, de lo bueno que es, el futuro que Y sales de allí tiene. saltando, ¿no? Diciendo Sí, somos sí, los mejores, ¿no? Sales somos totalmente los convencido. mejores, sí. Pero al final esto lo tienes que aterrizar, ¿no? Lo tienes que aterrizar y lo tienes que aterrizar en tu mercado local. Con lo cual, como fabricante, yo os lo recomendaría. Fíjate bien cuál es el mercado objetivo tuyo y mira cómo tienes que encajar eso, ¿no? Es clave. Y luego estate preparado para trabajar en entornos muy complicados, muy complicados Con mucha internamente, ¿eh? presión, ¿no? Sí, mucha presión y complejos, complejos. Hay muchísimos factores. Somos quizás quien trabaja en un fabricante es quizás el que mayor capacidad de efecto tiene al hacer algo durante toda la pirámide, ¿no? Una mala acción, una mala decisión en un fabricante impacta Uf, en los distribuidores, impacta es en el canal, terrorífico. impacta en el cliente final que ha apostado por ti. Seguramente es lo que más consecuencias puede tener. Con lo cual, bueno, hay que trabajar con delicadeza, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando empiezas en un fabricante tienes que ser prudente, tienes que conocer muy bien tu sector local, el objetivo, y esa prudencia para manejarte un poco en ese entorno tan complejo. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que al final, ya no solo en un fabricante, quiero decir, que muchas veces la parte de marketing entendida como líneas estratégicas generales que se diseñan en un despacho sin haber estado aterrizadas a la realidad de tu entorno en concreto, ya no solo pasa en un fabricante, pasa en cualquier empresa. Que alguien si piensa algo así, luego la realidad en tu territorio o en tus clientes, pues difiere mucho de lo que viene en Sí, esa lo que pasa es estrategia, que ¿no? cuando estás en un fabricante y no eres prime contractor, no eres un integrador, que al final es quien firma el contrato Claro. final con el cliente, a veces pierdes un poco la realidad, ¿no? Puede pasar como muchas veces se achaca un poco a los políticos, ¿no? Que cuando tienen un cargo a veces se alejan un poco de la realidad, ¿no? Como fabricante hay veces que te alejas un poco de la realidad y es Uh-huh. cuando hablas con el integrador o con el cliente final cuando te Cuando te das aterriza. cuenta que este es tu mercado y las cosas que tienen sentido común y las cosas que no tienen sentido, ¿no? Que puedes proponer. Entonces, bueno, hay que hacer siempre ese ejercicio, ¿no? De pegarte un poco a tu integrador o pegarte a tu partner y pegarte al cliente final y volver un poco a la realidad, ¿no? Ujú. Ajá. Perfecto. Em, eh, como comercial, como vendedor, como lo queremos llamar, que sabemos que todos tenemos mil nombres, ¿no? La verdad es que nunca he visto una profesión con tantos nombres como la nuestra, ¿eh, Antonio? Todo hay que decirlo. Cada vez más rimbombante, ¿verdad? Es una Sí, cosa, sí, sí, sí. sí, sí, sí. En castellano, en inglés, da igual, pero tenemos, o Sí. sea, sí, le damos una cantidad de vueltas tremendas para denominar que lo que hacemos básicamente es vender, ¿no? Pero lo que Sí, queda mucho sí. más bonito llamarle de otra forma diferente. A lo largo de nuestra carrera profesional nos encontramos pues con muchos disgustos, ¿no? Y con muchas veces que pensamos que vamos a ganar y al final pues no ganamos ese proyecto, lo gana la competencia o no se ejecuta. Seguro que tú tampoco llevas contabilizado el número de nos que has recibido a lo largo de tu carrera, porque me imagino, bueno, que tú vendes mucho, serán unos cuantos, pero ¿cómo llevas la gestión de esos nos? Pues es complicado. Yo creo que un buen comercial también es alguien que le pone pasión, ¿no? Eres Sí, capaz de empatizar, eres capaz de entender la otra parte, procuras, como se dice, ¿no? Poner en sus zapatos y caminar unas cuantas millas con ellos, ¿no? Para entenderlo bien. Eh, y por lo general eso te lleva a ser muy pasional, ¿no? Y a celebrar muy bien cuando ganas un proyecto, lo celebras por todo lo alto porque estás convencido que se ha hecho, ¿qué es lo que el mejor? cliente ha tomado una buena decisión, ¿no? Y tú estás convencido. Y cuando es un no y tú estás convencido que tu solución se adaptaba muy bien, pues bueno, pues ahí también esa pasión te lleva también a hundirte un poco, ¿no?
Bueno, es complejo. No siempre no siempre somos capaces de entender lo que pasa por la cabeza del comprador, ¿no? Y muchas veces cometemos errores durante el proceso de venta bueno, pues que te llevan quizás a equivocarte, a malinterpretar cosas o necesidades o problemas que el cliente podría tener o malinterpretar algo que tú tienes y que piensas que es muy importante y que para el cliente no lo es, ¿no? No Y lo de es. ahí que te vengan un poco esos chascos. Si eres capaz de identificarlo bien durante el proceso de ventas, pues bien un sí o un no, al final debería ser algo incluso que podrías estar de acuerdo, ¿no? En un no de por qué algo no te ha salido, ¿no? Pues porque igual no tendría sentido que tu solución fuera la escogida en ese momento, igual tú ni siquiera como comprador lo hubieras hecho, ¿no? Con lo cual, si lo has hecho bien durante el proceso de venta, pues por lo general llegas Es a complicado la que salga decisión. uno. A Sí, veces salen, ¿no? Porque correcto. circunstancias extraordinarias o porque hay un cambio de repente en un contexto o por lo que dices tú, ¿no? Que nos hemos saltado un paso. Pero si lo has hecho todo bien, en realidad no deberías de tener muchos Sí, sí. disgustos, ¿no? Lo que También pasa es que a verdad que veces, bueno, muchas veces no escuchamos suficiente, ¿no? Siempre sí, creo, no sé quién se lo oye, un buen comercial tiene dos orejas y una boca, ¿no? Tenemos que escuchar sí, el doble de lo que hablamos, es de lo ¿no? que hablamos. Sí, Sí, y hay veces que no escuchamos bien o escuchamos cosas que queremos oír y otras que no queremos tanto oír, pues parece que no las escuchamos, ¿no? Y ahí un poco en ese proceso podemos fallar. Pero bueno, al final las decisiones por lo general los clientes las toman con sentido común y bueno, pues si se han hecho bien las cosas, el no o el sí debería ser algo en el que ambas partes estarían de acuerdo, ¿no? En principio. correcto. Más allá de que eso, que a veces, pues oye, se malogran algunas operaciones, tampoco sabes Sí, muy bien qué, aunque hayamos hecho todo sí, sí, correctamente, sí. ¿no? A veces la vida, bueno, pues si no ganaríamos todo, Antonio, de vez en cuando hay que perder algo para que sepamos lo que es Sí, perder, que si y no tendría bueno, ningún misterio. y la compra es emocional y es Sí, sí, impulsiva a veces totalmente. también, ¿no? Y es confianza, es emoción, es impulsiva. Como compradores también nos pasa, ¿no? Somos muy diferentes como compradores, ¿no? Hay Sí, compradores que no les gusta recibir información, ellos lo estudian, ven y prefieren tener su criterio y una vez que lo han definido todo es cuando lanzan al mercado su necesidad y no quieren más, ¿no? Hay otros compradores, sin embargo, que no, que quieren entenderlo que quieres bien, quieren contárselo escuchar todo. opiniones, bueno, pues somos diferentes como compradores y como vendedores, pero el escuchar mucho y empatizar, eso es clave, entender muy bien Eso las es ideas, clave. eso es clave. Ujú. Eso es clave, totalmente de acuerdo. Antonio, te perdí la pista un tiempo, pero yo creo que siempre has trabajado principalmente como cliente final de administración pública. Eh, no sé si has llevado algo de privado, yo creo que no, ¿no? Que básicamente ha sido más administración Sí, muy, pública. muy poco, de forma puntual y por necesidades concretas, en momentos puntuales de la compañía, pero vamos, el 90 y muchos por Nueve ciento ha con sido nueve, administración claro. pública. Sí, ¿Qué sí, sí, tal? sí, sí. Bueno, tú y yo podríamos hablar horas y horas de esto, pero ¿cómo, cómo ves vender en administración pública? Es bastante especial. Es cierto que como fabricante, a no ser muchas veces el prime contractor, eh, te evitas algunas cosas que los que somos prime contractor nos toca más cerca, ¿no? Todo el papel administrativo, gestión de pliegos y demás. Pero en sí la administración pública como cliente es un cliente especial, no solo por el procedimiento de compra, sino por cómo se maneja en el día a día. ¿Cómo lo ves tú? Es un cliente especial, no tiene gran complejidad. Supongo que otros sectores como banca o la gran industria o otro tipo de sectores o infraestructuras críticas pueden ser también complejos, ¿no? Pero este es especial por los procedimientos que tiene. A mí me encanta, A mí me encanta también, ¿eh? me apasiona el sector público, ¿no? Y los distintos servicios públicos y cómo el Estado, los distintos gobiernos, los distintos actores, el gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, cómo tratan de montar esos servicios para los ciudadanos, ¿no? Y siempre eres capaz o al menos procuro hacerlo, de entender lo que tú estás vendiendo o quien está comprando un proyecto, en qué va a beneficiar, ¿no? Al final al ciudadano o al servicio público, si van a ser más productivos, se van a hacer las cosas más rápidas, mejor, o se van a eliminar redundancias o costes, ¿no? Con lo cual es fácil, relativamente fácil llevarlo a la sociedad o entender qué es lo que aportas, ¿no? Sí, Y luego me encanta porque es, por lo general,
he tenido la suerte, al menos en mi carrera, de coincidir con clientes de administración pública que llevaban tatuado muchas veces el servicio público, ¿no? Eso es, la palabra servicio, ¿no? Sí, Es increíble, sí, y sí. yo, vamos, he alucinado con la capacidad de sacrificio y de compromiso de un montón de funcionarios, de trabajadores de empresas públicas que han hecho, como dicen los americanos, beyond the call of duty, ¿no? Muchísimo más allá de lo que se De lo que supone tienen que que hacer. tenían que hacer, ¿no? Fuera de horario laboral y fines de semana y con sacrificios personales, ¿no? Y eso a mí me llena mucho, ¿no? Me llena mucho, además con todas las complejidades que tienen y las dificultades que tienen a la hora de contratar. No sé, me apasiona. Estoy muy contento de haberme dedicado, haberme focalizado en el sector público. Sí, sin duda. Yo también, ¿eh? Yo creo que la administración pública, el sector público, es complejo la manera de contratar y en la que a veces, bueno, pues aunque tú hayas hecho una labor previa y el cliente quiera comprar los pliegos de unas maneras diferentes y al final, bueno, pues ahí sí que es la casuística de que por lo que sea hayamos hecho todo bien y de repente no ganemos porque hay un pliego con unas características y nos hemos, no sé, generalmente al final acabamos haciendo algo mal, ¿no? Los famosos criterios de evaluación, que hay algo que no hemos analizado bien para maximizar la puntuación. Pero sí que es cierto que cuando te encuentras al otro lado a gente que tiene tatuada la palabra servicio y que mira más por el servicio que por otra cosa, es lo que hace que seamos defensores del sector público tú y yo, ¿no? Porque entendemos que es más allá de la gente, de la idea que pueda tener la gente de que es una administración pública o lo que es un funcionario, es la gente que de verdad se deja los cuernos, se bate el cobre, lo da todo para trabajar más allá de lo que tendría que hacer para que el servicio que le llegue al ciudadano sea como tiene que ser. Entonces, es muy bonito, es muy bonito. A mí también me encanta la administración Sí, pública, más allá de las complejidades a la hora de compra-venta, ¿no? Que, bueno, al final no deja de ser una ley que te tienes que leer, entender y saber manejar, ¿no? Pero sí que es un entorno muy, muy bonito y muy apasionante. sí. Vamos, Antonio, yo volvería a empezar otra vez en el sector yo también, público, ¿eh? ¿eh? No, Yo no me también. arrepiento para nada. Sí, 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 sí. Yo también. Aunque reconozco que hago mis pinitos también en el sector privado y me gustan algunas cosas porque entiendes también el funcionamiento, te ayuda mucho a entender el funcionamiento de la industria, el negocio, ¿no? A qué se dedica cada uno de ellos. Entonces te da una visión también mucho más amplia de lo que hay, pero sin embargo yo me siento extraordinariamente cómoda en el sector público. Me gusta Sí. muchísimo, mucho, mucho. Yo también, ¿eh? Si volviese a empezar, yo empecé básicamente en el sector público, bueno, porque los primeros en comprar TIC fueron TI. En el 98 lo compraban las operadoras, las televisiones, ¿no? El media y Sí, el sector público. No había sí, sí. mucho más, no había mucho más, porque banca era mainframe y ahí, o sea, aunque trabajásemos en IBM, no vendíamos mucho más. Con lo cual, ahí sí que es cierto bueno, que ayudó mucho a especializarse y a entenderlo, ¿no? Y además entender distintos ámbitos, bueno, es muy bonito. Te das cuenta de todo lo que hace que al final, para que funcione un país, la administración pública es necesaria. Entonces te das cuenta de cómo cada una de esas piecitas son las que hacen posible que todo funcione y que encima tú colaboras cuando les vendes algo para que eso funcione, ¿no? Es muy gratificante. La verdad es Sí, que es muy gratificante. absolutamente. Sí, sí. Antonio, ¿para ti qué es vender? Toma pregunta. Sí, sí, ¿qué es vender? ¿Qué es vender? Eh, Mira, creo que vender eh, vender es saber diagnosticar bien un problema, una oportunidad de alguien eh, eh, y luego ser capaz de identificar la mejor solución técnica para ese diagnóstico que has hecho, ¿no? Eh, es un proceso. Saber vender es saber acompañar a alguien en un proceso, ¿no? Eso es. Es entender muy bien la necesidad que tiene, ¿no? Quiero comprar esto y saber o acompañarle en el proceso de reflexión y por qué necesitas comprar esto. ¿No? No es lo mismo decir quiero comprar un coche y sacarte un catálogo de vehículos que decir, bueno, necesitas comprar un coche. ¿Y por qué necesitas comprar un coche? Bueno, pues porque es que he empezado a trabajar en una provincia que está a 50 kilómetros de mi casa y entonces tengo que desplazarme todos los días. Bueno, pues entonces estamos pensando en un vehículo que te va a servir para un tipo de desplazamiento, ¿no? O no, es que
es que me apetece tener un descapotable, ¿no? Y salir los fines de semana a pasear. Es otro tipo de vehículo, otro tipo de necesidad, otro tipo de cosas que necesitas cubrir, ¿no? Entonces, para mí vender es saber acompañar al comprador durante ese proceso, ¿no? De qué es lo que necesita, cómo lo define, por qué lo necesita y averiguar con él las cosas que son importantes y las que no. Y una vez que has conseguido diagnosticar bien, eh, saber aplicar la mejor solución, ¿no? La mejor solución técnica. Es muy parecido a un médico, ¿no? Sí, Tú cuando vas a un doctor lo que quieres es que el doctor te diagnostique bien, ¿no? Tú esperas que tu vendedor te diagnostique bien, ¿no? Y te ayude a diagnosticar bien qué es lo que tienes, ¿no? Y luego, una vez que digan, pues mire, pues lo suyo es una operación, porque hay que operar, pues que te opere el mejor, ¿no? El mejor puede ser un cirujano, un robot, lo que sea, ¿no? Pero que sea eficaz, ¿no? Para mí eso es vender, es ese proceso de acompañamiento, de identificación, de diagnóstico y de precisión o de un buen ajuste en la solución, ¿no? Eh, y al final es relativamente fácil saber si lo hemos hecho bien o no, ¿no? Porque esto que vuelvo a citar un poco otra expresión americana, ¿no? Norteamericana, el past delivery value, ¿no? sí. Al cabo de un tiempo, cuando has terminado ese proceso de venta, eh, es cuando de alguna forma revisas que tú con tu cliente que se han cumplido en alguna medida los objetivos que nos habíamos puesto de reducción de costes, de solventar un problema o de aprovechar una oportunidad para ellos, para incrementar la calidad de un servicio, lo que sea. Eso es vender, es un proceso continuo, es un proceso continuo. La transacción es una mínima parte del proceso Nada. de venta, ¿no? La firma son nada. La firma de un Sí, pedido son 0,0% de lo que es el proceso de venta en sí, ¿no? Y esto, sí, totalmente. vamos, La venta es un proceso muy largo, ¿no? muy Que largo. dura incluso hasta que se termina de amortizar lo que has vendido, ¿no? Exacto. O debería durar hasta No, que... ¿no? la venta no termina hasta que, no sé, tú dejas de llevar a ese cliente y aún así ni eso, o pues esa persona no está, o cambia, o lo que sea, pero en principio yo creo que la venta no termina cuando acabas un pedido, acaba cuando el cliente está 100% satisfecho y te sigue comprando, entonces inicias otras ventas. Sí, correcto, correcto. Es un proceso. La venta es un proceso. No, a veces lo vemos como si fuera una transacción, pero hay tipos de ventas que es como que son más transaccionales, ¿no? Son más inmediatas. Pero bueno, una venta, a poco que sea un poco más compleja, en un sector un poco más compleja, es un auténtico proceso que dura meses o años, puede durar, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues, ¿sabes una cosa, Antonio? Me he quedado casi sin preguntas y tú estabas preocupado porque te iba a preguntar, pero me he quedado casi sin preguntas. Pero llevamos 27 minutos, ¿eh? Así que no te Bueno, preocupes. si el Si quieres tiempo pasa saber. rapidísimo, media hora casi, Bueno, sí, la verdad es que media hacía hora mucho que casi no y aquí. charlábamos, pero sí, sí. Sí, sí, y aquí estábamos aquí dándolo todo. No, si quieres te hago un par de consultas, a ver, Sí, por dar un poco más valor al podcast, que esa es la idea de hacerlo, ¿no? sí. Mm, Hemos hablado de qué es para ti vender. ¿Qué consejos le darías a alguien, ya no para estar en un fabricante, sino que a alguien que se quiera dedicar a vender de cero, sea lo que sea? ¿Qué consejo le darías? Si solo pudieras darle uno. Si solo pudiera darle uno, eh, Sí. si solo pudiera dar, uff, eso sí que me lo pones complicado. Porque yo vamos, quizás es que me estoy haciendo mayor, ¿no? Y ahí como también tienes hijas, estás acostumbrado bueno, a decir A muchas soltar cosas, ahí ¿no? A a soltar un uno, montón no, de consejos. a 27, ¿no? No, no, Un solo montón de uno. cosas que te gustaría que tú has aprendido con el tiempo, a veces a base de Sí, cicatrices, ¿no? Y te gustaría sí, decírselas pero todas, ¿no? las cicatrices también son muy necesarias, ¿eh? Son con las que Sí, se sí, 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 aprenden. sí. Hay que tener cada uno sus propias cicatrices, aunque duelan un poco, ¿eh? Sí, yo seguramente aconsejaría que pensar en una carrera de largo recorrido, ¿no? Si de verdad te metes en ventas, creo que tienes que pensar en una carrera de largo recorrido, ¿no? Porque eso Ujú. implica muchas cosas, eso implica no dejar muertos en el armario, ¿no? Eso implica tratar de hacer las cosas bien, implica el superar presiones, implica el trabajar con honestidad, ¿no? Porque quieres seguir llamando a la misma puerta de clientes, de partners o de mayoristas, y seguir mirando a la gente a la cara, ¿no? Y tener la sensación de que has hecho las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes una idea de comenzar una carrera con un largo recorrido,
es cuando procuras hacer las cosas bien, ¿no? Procuras tomar decisiones que van a ser buenas en el corto, pero sobre todo en el medio o largo plazo. Entonces, hay veces que, no sé si a ti te habrá pasado, ¿no? Pero ves gente que está comenzando en el mundo de las ventas y tú mismo puedes identificar y dices, buf, pues con esa actitud Le esto quedan van a ser, 2 sí, telediarios. O sea. esto van a ser fuegos artificiales, ¿no? Pues esto no, Sí, esto no va a tener mucho, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso porque, bueno, pues porque yo creo que no tenemos esa visión a largo recorrido. Si cuando comienzas en el mundo de las ventas te apasiona, te gusta y estás dispuesto a trabajar ahí con ese horizonte temporal, de desarrollar tu carrera siempre ahí, eh, creo que vas a tomar decisiones bastante mejores que si trabajas un poco con aspectos más cortoplacistas. Entonces, mi consejo sería siempre ese. Piensa a largo plazo, piensa en grande bueno, y piensa en disfrutar de tu carrera durante muchos años, ¿no? sí, Es, al final esto tiene que ser algo que te diviertas haciendo tu trabajo, sea el que sea, ya sea vender o sea otro. Al final tiene que ser algo con lo que disfrutes y estés las horas que le echamos a esto los pasemos lo más entretenidos posible. sí, es una profesión apasionante. Bueno, Aprendes a mí un me montón, encanta. aprendes un Estás montón. siempre, Sí, siempre aprendiendo. Y tú y yo, que estamos en el ámbito de la tecnología, es que no puedes dejar de un día de aprender porque si no nos quedamos, bueno, nos quedamos fuera, nos quedamos siglos fuera, como estés una semana sin leer algo. O sea sí, que es, sí. Y luego de cada proyecto conoces gente muy inteligente que piensa sí, lanzar proyectos, ostras, que están muy bien pensados, con buenas arquitecturas. Te voy contando también qué es lo que tienen en mente, qué es lo que no. Y durante ese proceso que te escuchas y escuchas, pues también puedes aportar tu granito de arena, ¿no? Pero conoces gente muy interesante, yo al menos he tenido la suerte, igual que tú, de trabajar mucho en sector público, gente muy comprometida, gente muy inteligente, muchísimo. comprometida, interesante, de la que aprendes, y además con proyectos a medio largo plazo, ¿no? Y que tienen Sí, sus sí, con dificultades, una con lo hoja cual, de ruta, sí, sí, con sí, una hoja de ruta muy clara de dónde están, a dónde quieren llegar, y eso en la administración pública es muy complejo porque está sujeto a vaivenes políticos, pero sí que tienen muy claro a dónde quieren llegar y cuando tú estás ahí al lado y ves que puedes aportar, que puedes añadir y que encima además aprendes, bueno, es una cosa maravillosa. sí, Es una cosa es una maravillosa. profesión que además te tiene que gustar, yo creo que a ti y a mí nos encanta, ¿no? La A relación con nosotros las nos va la personas, ¿no? marcha, efectivamente, Sí, a nosotros sí, nos la gusta mucho. relación mucho además, ¿no? Con una persona, con otro Sí, y hablar y empatizar y al final con el tiempo tienes casi más amigos que clientes, ¿no? correcto. Pues porque acabas pues por coger cariño y empatizar mucho con la gente les acabas entendiendo y ves su entorno y bueno, pues ganas mucha confianza, ¿no? Y, no sé, yo aprecio, tengo la suerte de haber conocido, haber trabajado con gente muy inteligente, muy comprometida, que sabía hacer muy bien las cosas, tanto con partners, en integradores, como en cliente final, ¿no? Y Y creo que si te mayoristas. metes, mayoristas por supuesto, y si te metes en el mundo de las ventas con esa visión a largo plazo, yo creo que esa es la recompensa que vas a tener, ¿no? El trabajar, miras luego para atrás, después de 20 años, miras para atrás, miras tu agenda en el móvil y es que está llena De de gente que gente te va a coger el entrañable, ¿no? Y dices, teléfono, jo, qué sí. bien, sí, ¿no? Y de gente que te va a coger el teléfono, porque Sí, dicen, y gente que igual ya no les atiendes desde hace años, ¿no? Pero si coincides con ellos va a ser una alegría, ¿no? Y eso te pasa y eso es muy reconfortante, estupendo. tremendamente reconfortante. La verdad es que sí. Yo la frase de muertos en el armario es muy tuya, pues tú y yo hemos tenido conversaciones de este estilo Sí, muchas sí, sí, sí. veces. Ajá. Y es verdad, la gente es muy cortoplacista. La carrera de ventas, como muchas otras cosas, no es para forrarte en 2 meses, porque te forrarás en 2 meses, pero no te va a durar toda la vida. Entonces, tendrás que ver después a qué dedicarte y no puedes quemar tus naves tan rápido, ni quemarlas nunca en este caso. A nivel de ventas tienes que seguir trabajando cada día para que tu reputación, que es lo único que tenemos, Antonio, como vendedores, es la reputación y la confianza que generamos en los clientes, sea intachable, ¿no? Que eso es lo que más nos ayuda a que lo que dices tú, ¿no? Que te reciba alguien. Yo aún cuando voy a Madrid y visito a clientes antiguos que ya no les llevo y que, no sé, a lo mejor yo llevo viviendo aquí en Galicia 15 años, a lo mejor hace 15 que no les veo
y todavía me podía tomar un café con ellos y charlar de lo que sea, ¿no? Porque te reciben porque has hecho bien su trabajo y nunca, y efectivamente lo has hecho de manera correcta, ¿no? Entonces sí que es muy importante el consejo que has dado porque es lo que nos va a ayudar a mantener una carrera de ventas pues a lo largo del tiempo y a poder vivir de ello honrada, honesta y disfrutando de ella. Sí, ahí la has dado, ¿no? Poder ganarte la vida de forma honrada, honesta, pensando que haces las cosas lo mejor que puedes y y que además es una profesión que te permite conocer muchísima gente muy interesante y bueno, desarrollarte también personalmente, ¿no? Una de las cosas peor que he llevado durante esta época de confinamiento, que soy un privilegiado porque estamos sanos, todos bien, en casa y Sí, relativamente cómodos, pero ha sido el contacto humano en humano. 3D, ¿no? Ojo, está muy bien las Sí, sí. conversaciones y las web, los Zoom y ¿no? todas las Sí, pero ver a videoconferencias, pero alguien, salir, tomarte un café con esa persona después de una reunión, sí, sí, es unos sentir el aire en matices la que cara, sí, sí, todo. O sea, es que hay muchos matices que te pierdes, ¿no? Porque tú generalmente terminas una reunión presencial y siempre hay unos minutos pre y por reunión en el que hablas, comentas y tal, y ahora eso ya ha desaparecido porque termina la reunión, la gente cierra y se mete en otra. Y ya pierdes ese feeling, ¿no? De contacto más directo, más en 3D. Me gusta lo de 3D sí, con el no sé cliente. dónde leí, o alguien me comentó de verdad que el cerebro humano, y yo creo que el de los comerciales todavía más, está preparado para internacionalizarse mucho mejor en 3D, ¿no? Y necesita Sí, yo creo que un comercial debe ser 3D o 4 o 5D, ¿no? Porque las Ds que haga eh, falta, efectivamente. tenemos que escuchar mucho y estar muy atento a los detalles, ¿no? Para entender muy bien el contexto, no sé. Y eso lo he echado muchísimo de menos, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de, joder, qué suerte tengo, que tengo una profesión que me permite disfrutar tanto de la gente, ¿no? Exacto. De la gente. Entonces, bueno, somos afortunados, Marta, muy Sí, afortunados. sí, somos muy afortunados porque nos apasiona nuestro trabajo, estamos en contacto con la gente que además ves siempre la parte, yo siempre veo, intento ver la parte positiva de la gente, intento ver la parte positiva de los problemas que los hay, no nos vamos a engañar, esto no es vino y rosa, siempre hay algún problema de vez en cuando, pero sí somos muy afortunados porque trabajamos en lo que nos gusta y en un entorno que nos llena y eso es muy bonito y muy importante. Sí, 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 sí. Y bueno, a ver, es que nos quedan muchos más años para disfrutar. Bueno, yo te decía antes lo de 22 y subiendo, ¿eh? Así que aquí nos toca, nos toca, nos toca unos cuantos más, porque además como nos lo pasamos bien, pues tampoco, hombre, que sí que te cansas algunos días, pero no estás quemado el trabajo que haces porque disfrutas. Y eso es lo que hace que si disfrutas y te diviertes, pues bueno, pues lo llevas muchísimo mejor, lo llevas mucho, mucho mejor. Sí, no cabe duda. Muy bien, Antonio, pues yo no tengo ninguna pregunta más así que hacerte. No sé si quieres comentar tú algo. Eh, ¿Quieres dar? No, El micrófono es darte tuyo. las gracias. Darte las Bueno, gracias por a el ti. podcast. La verdad es que lo conocí, lo vi, creo que a través de LinkedIn, pero bueno, ya me he puesto al día escuchando todos los capítulos, todos los podcasts que se han publicado hasta ahora. Me parece una idea genial, estupenda, darte la enhorabuena. Bueno, Muchas darte gracias. más las gracias por haber contado conmigo, haberme invitado para charlar un poco y deseando con qué nos vas a sorprender, deseando escuchar con qué nos vas a sorprender a futuro. A mí me gustaría Bueno, esto escuchar es que entrevistaras también o que charlaras también con compradores, con compradores, sí. Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Dentro del proceso de venta, escuchar distintas sensibilidades, ¿no? Cómo Es, nos ven, qué es importante para ellos, qué no, ¿no? No sé, es muy enriquecedor. La verdad es que cuando lo comentas me parece una idea estupenda porque efectivamente creo que es importante tener la visión de los dos lados de la ujú, cancha, ¿no? Para saber sí. no solo cómo nosotros debemos vender, sino cómo espera alguien que le venda, ¿no? O cómo compra, o qué es lo que le llama a comprar. Así que lo tengo en cuenta y lo apunto a ver cómo Estoy lo consigo. deseando de ver con qué nos vas a sorprender, que seguro que es algo estupendo y entretenido. Bueno, eso espero, eso espero. La verdad es que me Muy bien. costó mucho arrancarme a hacer el podcast, porque ya sabes ese miedo escénico que tenemos al principio un poco todos, pero una vez que empecé, la verdad es que es muy enriquecedor, primero porque me obliga a sacar, cuando son los podcasts en los que hablo yo sola, me obliga a sacar lo mejor de mí y porque aprendo muchísimo entrevistando. Entonces
Es muy bonito, es muy bonito. Oye, Antonio, una pregunta, que me acabo, Sí, es que la pensé antes, pero como no la apunté, y ya sabes que los 22 años también tienen su parte sí. mala, que es que la edad, ¿sabe? La memoria va chunga. Em, ¿Tú lees libros de ventas, sobre técnicas de ventas? ¿Lees alguno? Mira, ahora no. Los he leído y he leído muchos. He leído muchos. De todo tipo. Libros que me han dado en cursos de ventas en Estados Mm, Unidos, muchos de ellos en inglés o de estos sí, que la te mayoría está acabas en tirado inglés. en un aeropuerto y acabas comprando algo, ¿no? He leído muchos y bueno, los que más me han gustado por lo general eran de vendedores ya retirados que te cuentan un poco experiencias y te cuentan cosas que han vivido, ¿no? Muchos otros, bueno, pues también dependiendo un poco del autor y en qué cultura ha vendido, pues te puede aplicar más o menos, ¿no? Sacas algunas Ujú. buenas ideas. Siempre sacas buenas ideas, Siempre, pero sí. siempre. Pero ya últimamente no, ¿eh? No, no, es verdad. Yo creo que el último, creo que era Selling to Pito o algo así. Ujú. Lo leí como hace unos 10 años. Yo creo que llevo como, no, algo menos, 8 años. 8 años, 8 años sin haber comprado, haber ojeado, haber leído un libro de metodologías de venta. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí los mejores, también llevo leídos unos cuantos, los mejores para mí generalmente son los autores norteamericanos. Hay cosas que no aplican a la cultura europea, pero bueno, pues como veo los grandes monstruos, ¿no? Tom Hopkins, Brian Tracy, de esta gente que te hace unos libros en los que te cuenta absolutamente todo de cómo vender y ahí se aprende mucho. No era por si habías leído alguno últimamente que te resultase interesante y lo podíamos comentar para que la gente No, tome no, nota. creo que, no sé, igual es algo que debería retomar, o igual es algo que los últimos libros quizás que leí no me llamaron tanto la atención. Sí que es verdad que leo mucho, me gusta leer mucho blog, o muchos artículos alrededor me gusta entender mucho los procesos de compra, los procesos de venta, ¿no? Y los procesos mentales que uno sigue para tomar decisiones, ¿no? En general, Ujú. ya no solo a la hora de comprar, sino de hacer algo en la vida. En general en la vida. Eso me atrae mucho, ¿no? Cómo el cerebro humano, cómo vamos componiendo las cosas a la hora de tomar una decisión, ¿no? Eso sí que me atrae mucho, ¿no? Incluso leo ahí algo mucho relativo al cerebro, cómo funcionamos, ¿no? Desde el punto de vista del cerebro. Esto que te comentaba del 3D, ¿no? Eh, Sí. eso sí que me atrae mucho más, ¿no? Porque al final, bueno, la venta es una decisión, o la compra es una decisión, Pero una y de tantas que tomamos a lo largo claro, del pero día, una ¿no? de tantas, ¿no? Pero a lo largo del día tomas muchas, ¿no? Y entender también un poco por qué decidimos las cosas y cómo, y qué tipo de cosas, pues eso sí que me atrae más. Y ahí hay muchísimos artículos al respecto, vamos, y te enviaré algunos, Sí, algunas mándame personas algunos. que Sí, sigo y para que lo puedas probar. claro, Sí, sí. así lo ponemos en las notas Ujú. del episodio. Es que esto hay que decirlo con cuidado. Las notas del episodio que están en el post del blog, ¿sabes? De Tinga Comercial. Es que si lo digo rápido digo el plus y entonces queda muy raro. Hay que decirlo Sería despacito. incapaz de repetirlo, no, no me digas que lo repita ¿Entendido? porque... Genial, pues sí, si me pasas alguno así lo ponemos y la Claro que sí. gente, pues Ujú. oye, podemos aprovechar y aprender. Bueno, Antonio, pues ahora ya no te lío más porque he tenido 42 minutos estupendos de tu tiempo, que es un lujazo hablar contigo y contar con tu experiencia, porque bueno, nos da una visión mucho más amplia de, bueno, pues de lo que podemos estar acostumbrados, ¿no? Que es la visión de trabajar pues Ujú. en el escalón más alto de cuando estás vendiendo un producto de terceros. Así que muchísimas gracias por hacerme caso y, y aceptar mi proposición totalmente honesta y deshonesta a la vez para formar parte de este podcast. A lo mejor te llamo otro día y no sé, vamos a intentar tentar ahí a Paddy y nos hacemos 1 a 3 a ver qué. Buah, perfecto, vamos, yo, Eso. contigo siempre es un placer poder charlar y las gracias, darte las gracias a ti, enhorabuena, tanto por la idea, por el podcast, como por haber contado conmigo. Un placer. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado el podcast y te gusta algún episodio en concreto, por favor no dejes de valorarnos, dejarnos una reseña o hacernos algún comentario en las distintas plataformas en las que el podcast está publicado. Te recuerdo cuáles son: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts
iVoox, Google Podcast y YouTube. Adicionalmente, en la página eticacomercial.es, en el apartado del podcast de las ventas, están todas las notas correspondientes a cada uno de los episodios, donde ampliamos la información o os dejamos los enlaces que los distintos invitados o yo misma os haya dejado a lo largo del podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.